este artículo denominado El genoma del celacanto africano proporciona información sobre la evolución de los tetrápodos. Aquí vemos el abstract en esta parte de aquí. El descubrimiento de un ejemplar vivo de celacanto en 1938 fue notable, ya que se pensaba que esta línea de peces con aletas lobuladas se había extinguido hace 70 millones de años. El celacanto moderno se parece notablemente a muchos de sus antiguos parientes y su proximidad evolutiva con nuestros propios ancestros peces proporciona una visión de los peces que primero caminaron en tierra. Aquí informamos la secuencia del genoma del celacanto africano, Latimeria chalumnae. A través de un análisis filogenómico, concluimos que el pez pulmonado y no el celacanto es el pariente vivo más cercano a los tetrápodos. Los genes codificantes de proteínas del celacanto evolucionan significativamente más lentamente que los de los tetrápodos, a diferencia de otras características genómicas. Los análisis de cambios en genes y elementos reguladores durante la adaptación de los vertebrados a la vida terrestre destacan genes involucrados en la inmunidad, la excreción de nitrógeno y el desarrollo de aletas, cola, oído, ojo, cerebro y olfato. Ensayos funcionales de potenciadores implicados en la transición de aletas a extremidades y en la aparición de tejidos extraembrionarios muestran la importancia del genoma del celacanto como plano para entender la evolución de los tetrápodos. En 1938, Marjorie Courtney Latimer, la curadora de un pequeño museo de historia natural en East London, Sudáfrica, descubrió un pez grande y de aspecto inusual entre los numerosos ejemplares que le entregaba un pescador local. Latimeria chalumnae, nombrada en honor a su descubridora, medía más de 1 metro de longitud, era de color azulado y tenía aletas carnosas y visibles que se asemejaban a las extremidades de los vertebrados terrestres. Este descubrimiento se considera uno de los hallazgos zoológicos más notables del siglo XX. Latimeria es el único miembro vivo de un antiguo grupo de peces con aletas lobuladas que anteriormente se conocía solo por fósiles y que se creía extinto desde el periodo Cretácico superior hace aproximadamente 70 millones de años. Pasaron casi 15 años antes de que se descubriera un segundo ejemplar de esta especie escurridiza. Nos ubicamos en esta parte del artículo que menciona lo siguiente: las islas Comoras en el Océano Índico, y se han registrado 309 individuos en los últimos 75 años, según R. Nullens, Comunicación Personal. El descubrimiento en 1997 de una segunda especie de celacanto en Indonesia, Latimeria menadoensis, fue igualmente sorprendente, ya que había asumido
que los celacantos vivos estaban confinados a pequeñas poblaciones frente a la costa este de África. La fascinación por estos peces se debe en parte a su apariencia prehistórica. Notablemente, su morfología es similar a la de fósiles que datan de al menos 300 millones de años, lo que ha llevado a la suposición de que entre los vertebrados esta línea evolutiva evoluciona de manera marcadamente lenta. La timeria también ha sido de particular interés para los biólogos evolutivos debido a su relación muy debatida con nuestros últimos ancestros acuáticos, el pez que primero se arrastró a la tierra. En los últimos 15 años, los esfuerzos de secuenciación dirigida han producido las secuencias de los genomas mitocondriales del celacanto, los clusters, HOX8 y algunas familias de genes. No obstante, la investigación sobre celacantos ha sentido la falta de datos de secuenciación a gran escala. Aquí describimos la secuenciación y el análisis comparativo del genoma de L. chalumnae, el celacanto africano. Ubicándonos en esta parte del artículo, el ensamblaje y anotación del genoma. El genoma del celacanto africano fue secuenciado y ensamblado utilizando ácido desoxirribonucleico de un ejemplar de Latimeria chalumnae de las Islas Comoras. Esta la podemos visualizar en la figura número 1. Que ubicamos aquí en la parte derecha, en la que podemos observar un árbol filogenético de una amplia selección de vertebrados con mandíbula. Muestra que el celacanto no es el pariente más cercano de los tetrápodos, sino el dipnoi. Se utilizaron alineamientos múltiples de secuencias de 251 genes con una proporción de 1 a 1 de ortólogos en 22 vertebrados y con cobertura completa de secuencia tanto para el dipnoi como para el celacanto, para generar una matriz concatenada de 100.583 posiciones de aminoácidos alineadas sin ambigüedades. El árbol bayesiano se dedujo usando filobayes bajo el modelo CAT más GTR más 4, con estimaciones de confianza derivadas de 100 replicaciones de jackknife de genes. El soporte es del 100% para todos los clados salvo armadillo más elefante con 45%. El árbol se enraizó en los peces cartilaginosos y muestra que el dipnoi está más estrechamente relacionado con los tetrápodos que el celacanto y que la secuencia de proteínas del celacanto evoluciona lentamente. Las líneas rosas de tetrápodos están ligeramente desplazadas. Las líneas púrpuras, peces con aletas lobuladas, para indicar que estas especies son tanto tetrápodos como peces con aletas lobuladas. Continuando en la parte izquierda de este artículo,
fue secuenciado mediante la tecnología de secuenciación de Illumina y ensamblado utilizando el ensamblador de genomas de lecturas cortas ALPATS LG11. Se ha reportado previamente que el genoma de L. chalumnae tiene un cariotipo de 48 cromosomas. El ensamblaje preliminar tiene un tamaño de 2,86 gigabases GB y está compuesto por 2,18 gigabases de secuencia más los huecos entre contings. El ensamblaje del genoma del celacanto tiene un tamaño de nucleótidos 50 de Conti, el tamaño de Conti por encima del cual se encuentra el 50% de la longitud total del ensamblaje de la secuencia. De 12,7 kilobases, 12.700 pares de base y un tamaño de N50 de andamio de 924 kilobases, 924.000 kilobases, pares de base, perdón, y métricas de calidad comparables a otros genomas de Illumina. Esto lo podemos observar en la nota suplementaria 1 y tabla suplementaria 1 y 2 que podemos ubicar en otro apartado del artículo. El ensamblaje del genoma fue anotado por separado tanto por la canalización de anotación de genes de Ensemble versión 6.6 en febrero del 2012, como por Marker 13. La canalización de anotación de genes de Ensemble creó modelos genéticos usando alineaciones de proteínas de la base de datos de recursos universales de proteínas UniProt, datos limitados de ácido desoxirribonucleico complementario de celacanto, datos de ácido ribonucleico secuenciados generados a partir del músculo de L. chalumnae, 18 gigabases de lecturas de extremos apareados fueron ensamblados usando el software Trinity 14. La figura suplementaria 2, así como ortología con otros vertebrados. Esta canalización produjo 19.033 genes codificadores de proteínas que contiene 21.817 transcritos. La canalización Maker utilizó el conjunto de genes de L. chalumnae de Ensemble, alineaciones de proteínas de UniProt y datos de ácido ribonucleico sec de L. chalumnae del músculo y la L. menadoensis en hígado y testículos, para crear modelos genéticos, produciendo así 29.237 anotaciones de genes codificadores de proteínas. Además, se identificaron 2.894 ácidos ribonucleicos cortos no codificantes, 1.214 ácidos ribonucleicos largos no codificantes y más de 24.000 estructuras secundarias de ácido ribonucleico conservadas. Visualizando la nota suplementaria 2, las tablas suplementarias 3 y 4. Los datos suplementarios 1 y 3, del 1 al 3 y la figura suplementaria 3. Se infirió que 336 genes sufrieron duplicaciones específicas en la línea del celacanto. Esto lo podemos visualizar en la nota suplementaria 3, las tablas suplementarias 5 y 6 y datos suplementarios 4.
el pariente vivo más cercano de los tetrápodos entre los peces. La cuestión de qué pez vivo es el pariente más cercano del pez que primero se arrastró a tierra ha capturado durante mucho tiempo nuestra imaginación. Entre los científicos, las probabilidades se han colocado tanto en el pez pulmonado como en el celacanto. Los análisis de cantidades pequeñas a moderadas de datos secuenciados para esta importante cuestión filogenética, que van de 1 a 43 genes, han tendido a favorecer a los peces pulmonados como el grupo hermano existente de los vertebrados terrestres. Sin embargo, la hipótesis alternativa de que el pez pulmonado y el celacanto están igualmente relacionados con los tetrápodos no pudo ser rechazada con conjuntos de datos anteriores. Para buscar una respuesta integral, generamos datos de ácido ribonucleico secuenciado a partir de 3 muestras del cerebro, las gónadas y riñón e intestino e hígado del pez pulmonado africano occidental Protopterus annentens, y los comparamos con conjuntos de genes de 21 especies de vertebrados con mandíbula estratégicamente seleccionadas. Para realizar un análisis confiable, seleccionamos 251 genes en los cuales se mantiene una relación de ortología 1 a 1. Continuando en la parte derecha del artículo, menciona que fue claro y se utilizó CAT-GTR, un modelo complejo de evolución de secuencias heterogéneo por sitio que se sabe que reduce los artefactos de reconstrucción de árboles. Eso se puede observar en los métodos suplementarios. Árboles diciendo. La filogenia resultante, basada en 100.583 posiciones de aminoácidos concatenadas, visualizados en figura 1, la probabilidad posterior de 51,0 para el nodo pez pulmonado tetrápodo, lo visualizamos en el nodo pez pulmonado y tetrápodo. Tiene el máximo apoyo excepto por las posiciones relativas del armadillo y el elefante. Corrobora las relaciones filogenéticas conocidas de los vertebrados y respalda firmemente la conclusión de que los tetrápodos están más estrechamente relacionados con los peces pulmonados que con el celacanto. El celacanto, que evoluciona lentamente, la semejanza morfológica del celacanto moderno con sus ancestros fósiles ha llevado a que se le apode el fósil viviente. Esto plantea la cuestión de si el genoma del celacanto evoluciona tan lentamente como su apariencia sugiere. Trabajos anteriores mostraron que algunas familias genéticas como Hox y protocaderinas presentan una evolución de proteínas codificantes comparativamente más lenta en el celacanto que en otras líneas de vertebrados. Para abordar la cuestión, comparamos varias características del genoma del celacanto con las de otros genomas de vertebrados. La evolución de los genes codificantes de proteínas se examinó utilizando el conjunto de datos filogenómicos descrito anteriormente, 251 proteínas concatenadas en la figura 1. Las distancias entre partes de taxones se calcularon a partir de las longitudes de las ramas del árbol
utilizando la prueba de dos propuesta previamente para evaluar la igualdad de las tasas de sustitución promedio. Luego, para cada una de las siguientes especies y grupos de especies, celacanto, pez pulmonado, pollo y mamíferos, determinamos su distancia media respectiva a un grupo externo compuesto por 3 peces cartilaginosos: el tiburón, elefante, raya pequeña y tiburón gato manchado. Finalmente probamos si existía alguna diferencia significativa en la distancia al grupo externo de peces cartilaginosos para cada par de especies y grupos de especies usando ubicándonos en la siguiente hoja, estadística Z. Como se compararon estas distancias con el grupo externo de peces cartilaginosos, encontramos que las proteínas de celacanto que se probaron evolucionan significativamente más lentamente, 0,890 sustituciones por sitio, que los ortólogos de peces pulmonados, que contienen 1,05 sustituciones por sitio, el pollo 0,9 sustituciones por sitios, y mamíferos de 1,21 sustituciones por sitio, con un P menor a 10 a la menos 26 en todos los casos. Además, que se puede ver en la figura 1, la tasa de sustitución en el celacanto es aproximadamente la mitad que en los tetrápodos desde que se separaron ambas líneas. Una prueba de tasa relativa de Tajima confirmó la tasa significativamente más lenta de evolución proteica del celacanto a un P menor a 10 a la menos 220. A continuación, examinamos la abundancia de elementos transponibles en el genoma del celacanto. Teóricamente, los elementos transponibles pueden contribuir más a la evolución de una especie generando plantillas para la exaptación, formando elementos regulatorios novedosos y exones y actuando como sustratos para el reordenamiento genómico. Encontramos que el genoma del celacanto contiene una amplia variedad de superfamilias de elementos transponibles y tiene un contenido relativamente alto de estos elementos, alrededor del 25%. Este número probablemente sea una subestimación, ya que se trata de un ensamblaje preliminar. El análisis de datos de ácido ribonucleico secuenciados y de la divergencia de copias individuales de elementos transponibles con respecto a las secuencias consenso muestra que 14 superfamilias de elementos transponibles del celacanto están actualmente activas. Concluimos que el genoma actual del celacanto muestra elementos transponibles. Tanto abundancia como actividad de estos elementos transponibles similar a muchos otros genomas. Esto contrasta con la lenta evolución proteica observada. Los análisis de puntos de ruptura cromosómica en el genoma del celacanto y en genomas de tetrápodos revelan una conservación extensa
de la síntesis e indican que los reordenamientos a gran escala se han producido a una tasa generalmente baja en la línea del celacanto. Los análisis de estas clases de reordenamiento detectaron varios eventos de fisión publicados previamente que se sabe ocurrieron en las líneas de tetrápodos y al menos 31 reordenamientos intercromosómicos entre cromosomas que recurrieron en la línea del celacanto o en la línea tetrápoda temprana de 0,063 fusiones por un millón de años, en comparación con 20 eventos 0,054 fusiones por un millón de años en la línea de la salamandra y 21 eventos 0,057 fusiones por un millón de años en la línea de Xenopus. En general, estos análisis indican que la evolución cariotípica en la línea del celacanto ha ocurrido en una tasa relativamente lenta, similar a la de los tetrápodos no mamíferos. La adaptación de los vertebrados a la Tierra. Este subtema muy interesante. Lo retomaremos en el siguiente episodio de esta lectura, de este artículo muy interesante. Agradezco mucho la presencia y el interés y el escuchar de manera atenta este interesante artículo. Nos vemos la próxima entrega, en la próxima entrega de este interesante artículo.